Quiero hacer una invitación especialmente a los que nos están viendo por internet y que teniendo posibilidad de ir a una iglesia no acuden. Les invito a que acudan a una iglesia, la más cercana, donde puedan escuchar y estar en un ambiente donde podamos sentir la presencia de Dios. No es lo mismo estar aquí que estar en la cama, ¿verdad? Aquí puedes ver la cabeza del de adelante. En casa, en la cama, pues no. Aquí hay olores que podemos disfrutar, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos disfrutar aquí en medio del pueblo de Dios. Les animamos a los que pudiendo ir, no lo hacen, a congregarse, porque eso dice la palabra de Dios, que el pueblo de Dios se congrega para adorarlo, para alabarlo. ¿Por qué transmitimos la enseñanza? La transmitimos porque hay muchos lugares donde no pueden ir a una iglesia. La transmitimos porque hay lugares donde no hay una iglesia de sana doctrina donde puedan adorar a Dios como lo hacemos nosotros o como lo hacen muchas otras iglesias. Cada quien a su manera adoramos a Dios y estamos en su presencia. En alguna ocasión fui a una iglesia aquí en México y llegó la iglesia, llegó toda la congregación y estábamos ahí reunidos. Y había aparatos musicales, pero no había músicos. Y dijo el pastor, saludó a los hermanos y les dijo, vamos a empezar la alabanza, cierre sus ojos y vamos a adorar. Y yo dije, pues a menos que sean ángeles los que van a tocar, porque no había un solo músico. Cerramos los ojos y empezó la alabanza, era Julio Márquez ahí. Y yo dije, gloria a Dios, y abrí los ojos. Y ahí estaban proyectando el servicio que estaban teniendo ustedes en ese día y que yo estaba en otro lugar. Y era la manera en que podían estar adorando a Dios. Pero quien pudiendo ir no va, pues eso es pecado. No es cierto. Pero podemos ir, o sea, a mí me da gusto cuando estoy aquí en la congregación y saludo a muchos de ustedes. Y también me da gusto cuando algunos de ustedes, como glorieta, me evitan, ¿verdad? Me dan la vuelta. Pero es parte de la reunión. Nos gozamos. Me hicieron el encargo de venir a enseñar algo, un principio. Y yo estaba orando y bueno, mire, estamos en medio de tanta necesidad que si pasáramos todo el tiempo orando por necesidades, nos haría falta incluso. Ayer me platicaban casos tremendos, hoy en la mañana igual. Vino una hermana y me dijo, pastor, y con sus lágrimas me dijo, pastor, se murió mi amiga íntima, una gran amiga, otra hermana de aquí de la iglesia, mamá de unos hermanos, amigos, una mujer ejemplar. Se acercó otro hermano y me decía, se murió mi hermana, y estaba llorando, y él mismo en medio de muchas enfermedades. Pero él me decía, pero Dios es un Dios milagroso. Y yo creo en Él. Y aquí estoy. Dios tiene un concepto de nosotros muy elevado. Más allá de tener conocimiento, porque conocimiento tenemos mucho. Ha habido series que nos hablan de teología, que nos hablan de cosas profundas de la palabra de Dios, donde nos dicen lo que significan palabras hebreas y griegas y donde nos dan significados.
Y nosotros seguimos atesorando y acumulando conocimiento. Pero más allá de eso, Dios anhela que nosotros cumplamos sus propósitos. Sus propósitos no solamente son de conocimiento, son más allá, van más allá. Cuando Dios, hablando con sus discípulos, les decía lo que Él veía en ellos, el potencial que había en ellos, nos impacta, a mí me impacta y pienso en lo que Dios ve en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia. Se refiere a nosotros de una manera especial. En Mateo 5:13 dice así: vosotros, hablándole a sus discípulos, dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dos virtudes que Dios mira en nosotros, y las dos son importantísimas, las dos son necesarias. Dice: ustedes son la sal de la tierra. La sal es un elemento importantísimo en la vida diaria de todos los que estamos aquí. La sal es importantísima en la vida de todo mundo, de todo mundo. En aquel tiempo era importante porque la sal guardaba, conservaba los alimentos. Al mismo tiempo le daba sazón a la vida. ¿Cuántas veces usted ha estado enfrente de un manjar, un platillo rico que se ve a la vista, y se lo quiere comer y lo prueba? ¿Y cuántas veces usted ha dicho: ay, qué insípido? ¿Le falta qué? Sal. Qué tragedia cuando nos dice el doctor: ¿sabe qué? Vas a tener que quitar de tu dieta la sal. ¿A cuántos se les han quitado la sal? 1, 2, 3, 4. Y ya no sabe la comida igual. La vida ya como que dice: no, ya perdió sentido ponerse a comer. Ya no es lo mismo. La sal es necesaria. Y a veces les digo, estás ante un manjar y le dices: algo le hace falta a esta comida, a este platillo. Aunque se vea grato, aunque se vea agradable, le hace falta algo. Y lo primero que piensas es en ponerle sal, aderezarlo, que agarre sabor. Amén. Y dice que nosotros somos la sal de la tierra, la sal de... Tú eres la sal de tu familia, mi hermano. Así lo ve el Señor. Tú eres la sal, o debes de ser la sal en donde tú te mueves, en tu trabajo, en tu familia, en el estudio, en tu escuela. Tú debes de poner el toque especial, la sal, lo que le va a dar sentido a la vida de muchos. Dice, sigue diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Y cuando él estaba hablando eso, no se refería a los que están allá por el oriente de la ciudad, sino que él decía: tú eres la luz del mundo. Tú vas a luzar en medio de la oscuridad. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y una luz no se puede esconder. Cuando él habla de que la luz va a resplandecer en medio de la oscuridad, él no se está refiriendo a un cuarto oscuro,
O en un bosque, la oscuridad, no se está refiriendo a ese tipo de oscuridad, se está refiriendo a la oscuridad en la que viven muchas personas, a la oscuridad en la cual tal vez tú vivías en algún tiempo y yo viví en un tiempo. La oscuridad, completamente en tinieblas, sin saber la verdad, sin saber cuál era la dirección, cuál era el rumbo. Y el Señor dice que nosotros, que tú y que yo, somos una luz en medio de la oscuridad. Hace un tiempo venía yo viajando la noche, venía de un país del sur y el piloto nos dijo que íbamos volando sobre el bosque de las Amazonas, la selva amazónica, que es una de las más grandes del mundo, o la más grande del mundo. Venía el avión y estaba la oscuridad y yo me asomé porque cuando hemos viajado, si usted ha viajado en avión por la noche, si usted se asoma hacia abajo, puede ver ciudades pequeñas, grandes, y ve los núcleos de luces, y usted puede decir, mira, ahí está una ciudad, allá está otra, allá está otra, allá está otra. Pero ahí en esa inmensidad de bosque, de selva, de jungla, no se veía nada, estaba todo oscuro. Yo iba mirando, me asomé a la ventana, y en medio de toda esa oscuridad había una luz, una lucecita que se veía ahí. Y yo pude decir, ¿de qué tamaño será esa luz? Pero no importa el tamaño de la luz siempre va a iluminar, siempre se va a hacer notar en medio de la oscuridad. Y en medio de la oscuridad en la que nosotros nos movemos, mire, tristemente hay familias que están en medio de la oscuridad y el único que puede ser la opción de que brille eres tú. ¿Cuántos de nosotros fuimos los únicos que brillábamos en casa o que debíamos de brillar y que muchas veces lo tratábamos de ocultar? Pero dice la palabra de Dios que una ciudad asentada en el monte no se puede esconder. Un cristiano no se puede esconder. De manera natural la luz brilla. Lo que tú tienes dentro de tu corazón brilla, se refleja. Qué palabras tan hermosas y de qué manera el Señor se refiere a sus discípulos y cómo Él mira lo que Él pueden ser, lo que Él espera que sean los cristianos o que se conviertan los cristianos. En aquel tiempo Dios le estaba diciendo estas palabras a los discípulos, pero hoy en día estas palabras son para nosotros, para ti, para mí. Tú eres la sal. Tú eres quien vas a sazonar las reuniones, las pláticas. Tú eres quien va a brillar en medio de la oscuridad. Tú vas a darle sentido, dirección a alguien que lleva un rumbo chueco. Dios espera eso de nosotros. El apóstol Pedro, no tenía la misma opinión. No solamente Dios opinaba de nosotros de una manera especial, no solamente Él nos veía a nosotros como alguien diferentes. Mire lo que dice en 1 Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro tenía un concepto muy elevado de nosotros, de los que siguen a Dios, de los que siguen a Cristo, de los que han creído. Dice: mas nosotros somos linaje escogido. Linaje escogido habla de una familia importante. Habla de una familia que tiene un pasado glorioso. Habla que es una familia
que viene, es una persona que viene de una familia de alcurnia. Y así nos habla a nosotros. Además dice que somos sacerdotes reales. Y a lo mejor usted escucha todos estos adjetivos y dice, ay, ¿a poco yo soy eso? Si yo soy de la familia, ¿de qué apellido? De las que hay muchos. Y mire lo que dice, son nación santa. Así se refiere, dice, son un pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió, Dios le adquirió a usted, a mí. Pero ¿para qué nos adquirió? Y dice, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A cuántos Dios nos llamó de las tinieblas? A mí me llamó de las tinieblas. Y usó a alguien que se convirtió en una luz. En una luz. ¿Y cuántas veces llegaba como cerillo y yo le soplaba? Lo apagaba y le decía, no, a mí no vengas con tus cosas. A mí no. Hace unos días me invitaron el grupo de los misioneros, de los evangelistas, que hoy andan allá en Michoacán, compartiendo la palabra de Dios. Y yo hablo con ellos y yo les decía, la verdad yo los admiro por el trabajo que hacen. Porque si a veces cuando estás con personas que conoces, no te atreves a decirle que Cristo le ama, que Cristo murió por él, que puede cambiar su vida y todas estas cosas, nos quedamos callados. Y ellos van a pueblos, a ranchos, y a veces hasta andan arriesgando la vida, mi hermano, porque uno no sabe con qué ranchero así medio se puede uno encontrar, gente que defiende sus tradiciones y sus costumbres a como dé lugar. Imagínese, ¿usted se atrevería a pararse ahí en la plaza como loco y empezar a hablar? Yo sé que no, por eso está aquí. Los que sí se atreven allá andan, incluyéndome a mí, aquí estoy. Hablar la palabra de Dios, ser una luz, compartir las virtudes de aquel que nos llamó. Pero Dios nos tiene en un concepto muy especial, mi hermano. Dios se refiere a nosotros, fíjese, como linaje especial, como real sacerdotes, como pueblo adquirido por Dios, como nación santa, como luz, como sal, elementos importantes en la vida diaria. Y muchas veces nosotros no creemos eso. Pero Dios nos ve de una manera como aquel padre, como aquella madre ve a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas señoras creen que tienen los hijos más hermosos del planeta? ¿Ya ve? Y Dios nos ve igual, pero me recuerda esa historia. Hay una fábula que me contaban cuando niño. Cuenta que en una ocasión estaba la zorra, la mamá zorra, y se le perdió su zorrito. Y usted sabe que la piel de zorro es muy valiosa. Se hacen estolas de piel de zorra y son bonitas y caras y son valiosas. Entonces se le pierde su zorrito. Y ahí va por el bosque preguntándole a los animales si no habían visto a su zorrito, y les pregunta, ¿no has visto a mi zorrito, a mi hijo? Y le dice, ¿y cómo es su hijo? Cuénteme, descríbamelo para ver si no lo he visto. Dice, ay, es un zorro tan hermoso, tiene una piel esponjadita,
amarilla con unos brillos negros y reluciente, y luego tiene su trompita así tan afiladita y sus orejitas y se mueve con una gracia. Hermoso mi hijo. Y luego dice el animal, dice, no, yo no he visto a nadie con esas características por aquí. Siga buscando, y se va y sigue buscando, y ahí va preguntándole a un animal y al otro y al otro, y hasta que encuentra un animal de esos que tienen sangre fría y que no les importa decir la verdad como sea. Le dice, ¿no has visto a mi hijo zorrito? Y le dijo, ¿y cómo es su hijo zorrito? Porque acabo de ver uno que pasó por ahí. Descríbamelo a ver si es el mismo. Dijo, mire, es un zorro, hermoso. Y cuando hablaba de su hijo, de su zorrito, lo hacía con aquel amor, decía, es esponjadito, su piel es hermosa, su pelo, se antoja abrazarlo, y es de color amarillo y tiene unos brillos y su trompa y su nariz y sus orejas, y el otro estaba fascinado con la narración. Y ya que termina le dice, pues no creo que sea el que acaba de pasar. Dice, ese era un zorro flaco, desnutrido, lagañoso, pitañoso, con una piel toda, con un pelo todo pegado ahí, como que tenía meses sin bañarse, y por ahí pasó. Y dice la mamá zorra, dice, ¿por dónde se fue? Se fue por ahí. Y se fue la zorra y dijo, pero ¿por qué fue atrás? Si ese zorro no se ajusta a la descripción que ella decía. Y al rato viene con el zorro, con ese zorro, y le dice, oiga, ¿qué no dijo que su hijo era un zorro hermoso y con una piel y con un pelo y con colores y con brillos y con esto? Dijo, este es mi hijo. Dijo, pero ese está feo, lagañoso, mire, todo flaco, todo desnutrido, todo sucio. Dice, es mi hijo. Dios nos ve de una manera diferente de como nos ven los demás. Los demás tal vez nos ven como el zorro ese pitañoso, ¿verdad? Pero Dios nos ve como la sal del mundo. Dios nos ve como la luz del mundo. Dios nos ve como un pueblo adquirido por Dios, como una nación santa. Dios nos ve de una manera especial. Dios se expresa de los hijos de una manera que nadie más se puede expresar. Y la manera que Dios nos ve lo ha movido a hacer cosas que nadie ha estado dispuesto a hacer por nadie a través de la humanidad, a través de los tiempos. Cuando nosotros leemos un versículo que todos nos sabemos de memoria y que aunque lo vemos en los estadios de fútbol o de cualquier deporte, ahí aparece, inmediatamente sabemos a qué se refiere, donde dice JN 3:16. Todos sabemos de qué se refiere. Juan 3:16. En eso se resume la Biblia, en eso se resume el Nuevo Testamento, en eso se resumen tantas cosas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí nos dice la manera en la que Dios nos ama, de tal manera. Dice, este es el culmen del amor. Esta es la expresión máxima del amor. El amor de Dios, el amor de Cristo, el amor del Padre, el amor del Hijo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, el propósito de Dios al dar su vida, eres tú y soy yo. En eso se resume toda la Biblia. El que tú no te pierdas. Dios está interesado en nosotros para que tengamos vida eterna. El propósito de Dios no son esas iglesias majestuosas.
grandes catedrales, con pinturas y con adornos de piedras preciosas y suntuosos palacios, donde puedes ir yo he estado en algunas ocasiones, he ido y he conocido unas iglesias majestuosas que me entro y veo cuánto adorno, cuánta majestuosidad, pero el propósito de Dios no es ese. Dios no está interesado en esas iglesias tan majestuosas, tan fastuosas, no. Dios está interesado en usted, en que usted cree en Él. Dios está interesado en que tengamos vida eterna, vida eterna. Cuando me estaba platicando una hermana que aprecio mucho, que vino y me dijo, ay, Chava, se murió, y yo sabía que se había muerto nuestra hermana. Y viene otro hermano y me dice, Chava, murió mi hermana. Y hemos sabido de casos últimamente de hermanos que han estado muriendo y que se van a la presencia de Dios. Y es un gozo cuando vamos a su sepelio. Tenemos muchas cosas que decir en el funeral, porque sabemos que ellos están en la presencia de Dios y que se ha cumplido el propósito de Dios de dar su vida por ellos, porque ellos creyeron y porque ahora están y entraron a la eternidad en la presencia de Dios. Pero nos dejan en un gran dilema, mis hermanos, cuando nos invitan a algún funeral donde el hombre o la mujer o el joven que murió, su vida no era conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué podemos decir? ¿Mentir? Cuando la palabra de Dios dice, el que crea y tenga vida eterna, el que cree en el Señor. Domingo tras domingo, las iglesias se llenan. Acudimos a escuchar lo que Dios quiere que tú escuches en esa ocasión. Y hay teología, y hay enseñanzas, y hay conocimiento. Nos hablan de Cristo, nos hablan de Dios, nos hablan del Espíritu Santo, nos hablan de la santidad. Hoy mismo Chuy García está en otra ciudad hablando de la alabanza, enseñando al pueblo de Dios a alabar a Dios, a adorar a Dios. Hoy mismo el pastor anda en otro país enseñando principios bíblicos. Y las iglesias se llenan de gente que va, y no solamente van a escuchar principios, sino que van otros para que Dios haga un milagro, para que Dios los sane, para que Dios los bendiga, para que Dios esto, para que Dios aquello. Escuchar la palabra de Dios se ha convertido en una rutina para muchos. Escuchar la palabra de Dios no nos hace bienaventurados. Escuchar la palabra de Dios no nos cambia por el simple hecho de escucharla. Escuchar la palabra de Dios nos hace en un evangélico nominal, nos mete a una cultura religiosa, nos lleva a aprender un lenguaje religioso, donde te preguntan y tú contestas, gloria a Dios, amén, bendiciones, aleluya. Lenguajes religiosos, aprendemos. Cada domingo asistimos o asiste el pueblo de Dios a escuchar lo que el pastor tiene que decirles de que cambien, de que dejen de hacer esto. Y muchas veces solamente estamos hablando a lo externo, pero el interno, ahí está, el corazón duro. Cuando le preguntan al Señor por qué razón el divorcio no era permitido y le dicen, pero en el pasado
daban carta de divorcio y el Señor dice, pero no era así en el principio, y están dialogando y le dice, pero ¿por qué daban carta de divorcio? Y dice, por la dureza del corazón del hombre. Hay una dureza en el corazón del hombre que no te permite ver la vida, que no te permite cambiar, que no te permite ver muchas cosas que domingo a domingo escuchamos en la palabra de Dios. En Santiago 1:22, quisiera que lo leyera conmigo. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sed, fíjese, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Qué tragedia, mis hermanos, que nosotros mismos nos estemos engañando. Qué tragedia que al final de cuentas no seamos lo que decimos que somos, o lo que creemos que somos, o lo que creemos que al asistir a la iglesia nos estamos convirtiendo. Te engañas a ti mismo. Hace tiempo vino un hombre y me contó una historia, un hecho, y yo le escuché y estaba tan emocionado escuchándolo, y yo creí todo lo que me dijo, todo le creí. Pero ¿sabe qué? Me engañó. Me contó muchas cosas que eran mentiras. Y luego cuando vino su esposa y que estuvimos en la consejería, yo le dije, es que usted me dijo esto. Y la señora decía, no es cierto. Usted me dijo esto, y le decía, no es cierto. Todo lo que él me dijo eran puras mentiras. Y le dije, pues, ¿para qué me engañas? Tú puedes engañar a los demás, pero el problema es cuando te engañas a ti mismo. Y la palabra de Dios dice que si tú estás escuchando la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios y solamente oyes y no haces nada, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Cuando nosotros vamos al espejo, nos vemos tal y como somos. Cada domingo muchas veces la palabra de Dios nos ha expuesto a lo que somos, a lo que es nuestra realidad, a lo que vivimos, a lo que no está bien lo que hacemos. La palabra de Dios nos confronta como un espejo, nos confronta a nosotros. Y cuando tú te vas y no haces lo que estás escuchando y crees que eres, hermano, tú solo te estás engañando. Es como aquel hombre que se mira y sabe cómo es, ya se dio cuenta, pero luego viene, imagínese un hombre que tiene los ojos negros, y luego viene y le dice a cualquier persona, le dice, ¿ya viste mis ojos verdes? Obviamente que los demás van a decir, no tienes ojos verdes, tienes ojos negros. Y él dice, no, yo tengo ojos verdes. Y va por el mundo diciendo que tiene ojos verdes. Y él cree que tiene ojos verdes. Y en todo el mundo predica y dice que tiene ojos verdes. ¿Se estará engañando? Claro que se engaña, porque cuando va y se ve en el espejo dice, no tengo verdes los ojos, los tengo negros. Y esa es mi realidad, unos ojos negros. Y muchas veces nosotros creemos que con el simple hecho de venir aquí ya cambió nuestra vida. Nuestra vida no ha cambiado, mis hermanos. Lo que somos en casa, seguimos siendo.
La iglesia no nos cambia. Cambia cuando tú decides cambiar. Hace unos días estuvimos platicando con un pastor que viene de Venezuela, y en la plática salió el tema. Empezamos a hablar de algunas cosas, palabras, y él nos refería cosas chuscas. Decía que allá en Venezuela a los topes que tanto molestia nos causa y que ha destruido nuestro carro muchas veces, ¿verdad? En Venezuela les llaman policías acostados. ¿Por qué policías acostados? Porque mire, cuando alguien ve a un policía viene en exceso de velocidad, ¿cuál es tu reacción natural? Metes el freno y disminuyes la velocidad, ¿verdad? Entonces, los topes que a nosotros nos causan tanta molestia, tiene la misma función. Cuando tú vas a llegar a un tope, pues si eres sensato, le frenas, ¿verdad? Entonces, allá le llaman policías acostados porque tiene el mismo efecto que un policía ahí parado. Entonces dice que se acercó un niño y le dijo: pastor, le quiero hacer una pregunta. Le dijo: sí, dime, ¿qué tengo que hacer para conseguir un policía acostado? Le dijo: ¿y para qué quieres un policía acostado? Dijo: es que quisiera tener uno afuera de mi casa. Le dijo: ¿pasan muchos autos a gran velocidad o qué? Dijo: no. ¿Y entonces por qué quieres un policía acostado afuera de tu casa? Dice: ay, pastor, es que mire, ya ve que aquí afuera tenemos un policía acostado. Dice: y cada domingo que venimos a la iglesia, mis papás se vienen peleando normalmente. Y mis hermanos y yo tenemos que estar callados, porque si decimos algo, luego se dejan venir con las de nosotros y con nosotros se desquitan. Aquí no sucede eso, ¿verdad? Dice: pero mire, cada que llegamos y llegamos ahí donde está el policía acostado y al cruzar ya está la iglesia, dice, mi papá cambia. Su rostro enojado y esa mirada así cambia y le regresa la sonrisa y se pone amable. Y mi mamá también deja de gritar y ya muy cariñosa, y ya se dicen mi amor y todas estas cosas. Dice, entonces se bajan y yo digo, yo quisiera tener un policía acostado en mi casa para que todos los días, al llegar mi papá, cambiara y fuera tan amable como aquí en la iglesia. ¿Cuántos quisieran un policía acostado ahí en su casa? En la sala, ¿verdad? ¿Qué efecto cambia? ¿Por qué un tope, vamos a hablar en nuestra cultura, por qué un tope puede cambiar la actitud de una persona? Yo muchas veces he enseñado y he compartido que en los marcos de las iglesias, la puerta de las iglesias cambia. ¿Cómo cambia la vida cuando pasa por esa persona? Cuando una persona pasa por ese lugar, su vida cambia. Y ya es diferente, ya es amable, ya es atento, ya es esto, ya es aquello. Pero miren, mis hermanos, cada semana muchos viven engañándose a sí mismo y a sí mismo, porque no están cambiando. Su actitud no cambia. Lo que hacen en su vida allá sigue siendo lo mismo. Somos oidores y no hacedores de la palabra. Es triste esto, mi hermano. Es muy triste. Tenemos una mente, una memoria tan corta, mis hermanos, tan corta que se nos olvida lo que acabamos de escuchar. Lo olvidamos. Y si se nos olvida,
pues obviamente está muy lejos de ponerlo en práctica si ya se te olvidó. Los jueves normalmente mi esposa no viene a la iglesia, se queda en casa y luego cuando llego me pregunta, ¿cómo te fue? Y luego yo le contesto como todos los hombres contestamos, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué tal estuvo la reunión? Bien. Y luego me dice, ¿de qué hablaron? ¿De qué hablaron? Buena pregunta. Pero Dios me ha dado sabiduría, hermano. Y si ya se me olvidó, le digo, ¿de la Biblia? ¿Hablaron de la Biblia? Me dice, no, pero ¿cuál fue la enseñanza? ¿En qué se basó? O sea, ¿cuáles son los versículos? ¿Cuál fue al final la resolución? Le digo, ay, y a veces me aviento, ahí en ese momento me saco predicaciones, hermano, para no quedar mal. Pero se me olvidó. Y el asunto es de que si se te olvida tan pronto, en un corto tiempo, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes ponerlo en práctica si ya se te olvidó? ¿Cómo puedes vivir la palabra de Dios? Hoy el mundo, mis hermanos, necesita hombres íntegros. Hombres que cumplan su misión de padre, de esposo. Hoy en día el mundo necesita, las familias necesitan mujeres comprometidas con su familia, mujeres virtuosas, madres que dan su vida por sus hijos, padres que están juntos, que han aceptado el compromiso de formar, de educar a sus hijos en medio de una oscuridad total que hay en el mundo, con tantas desviaciones, con tantas cosas que los jóvenes no deberían de estar viviendo: sexo, drogas, pornografía, tantas cosas. El otro día me estaba platicando, un domingo venía en un Uber. Los domingos normalmente yo me vengo temprano y le dejo a mi esposa el auto y ella se viene más tarde, y yo venía platicando con el chofer y resulta que en el camino vimos un accidente. Normalmente sábado y domingo en la mañana usted ve los borrachazos de tanta gente, y veníamos platicando y le dije, tantas cosas que ustedes ven, ¿verdad? Me dijo, sí, el sábado me voy a esta zona donde hay muchos bares. Dice, mira, el otro día una jovencita, 18 años yo creo, me dijo, un hombre la subió, la sacó de un bar y me la subió ahí en el auto y me dijo, la llevas a esta dirección. Y yo me fui a llevarla. Dice, todo el camino estaba la muchacha perdida, completamente perdida. Dice, la dirección que me dieron no era la de su casa. Yo me quedé ahí con la muchacha esperando que reaccionara. Dice, yo pude haber cometido cualquier cosa, y me quedé ahí con ella. Después de un tiempo yo estuve indagando ahí, llamé al teléfono de donde me habían contratado y todo, y al final, después como de 1 hora y media, la muchacha medio despertó y me pudo decir dónde era su domicilio. Dice, yo la fui a llevar, pero ya era casi en la mañana, ya estaba amaneciendo cuando llegué y toqué, y salió el padre enojado y diciéndome, ¿qué le hiciste a mi hija? Y todo, le dijo, espérame, se me quería golpear. Yo le dije, espera, yo soy chofer de Uber, yo cuidé a tu hija como 3 horas y aquí está, yo no le hice nada. ¿Qué cosas están sucediendo en nuestro mundo? ¿Qué cosas están sucediendo a nuestro alrededor? Ayer me decía una hermana, me decía, pastor, lo que usted dice es cierto.
venimos a la iglesia y aparentamos lo que no somos. Me dijo, mire, ¿usted se acuerda de mi esposo? Su esposo era un hombre con el que yo platiqué muchas veces. Y yo le animaba a que arreglara su vida matrimonial. Y él me decía que sí, que en eso estaba y que le iba a echar ganas y que esto y que aquello. Y él se comprometía y demás y todo esto. Y me dijo, fíjese que le quiero comentar que mi esposo está desaparecido. Dice, primero nos abandonó, se fue con otra mujer. Y ella me dijo, desde cuando venía a la consejería, me decía que su esposo era un adicto a la cocaína y que vendía y que andaba en ese mundo y en esas cosas. Y me dijo, y hace unos días, meses, pero pocos, dijo, llegaron unos hombres con pistolas y lo levantaron. Usted entiende ese término, ¿verdad? Lo levantaron y se lo llevaron. Ahí estaba mi hijo presente, él lo vio todo y está desaparecido. Y pudiera decir, era un cristiano. Él muchas veces tal vez dijo que era un cristiano. Oidor olvidadizo, engañándote a ti mismo, engañándonos a nosotros mismos. Viene a mi memoria también que estábamos hace tiempo, mi esposa y yo, revisando las fotos. Tenemos fotografías de los congresos a los que hemos tenido en matrimonios. Tenemos 20 congresos que hemos llevado a cabo, 20 años hemos llevado a cabo un congreso cada año. Y ahí veíamos parejas y decíamos, mira esta pareja y esta otra y esta otra. Y mira, ahí se veían hermosos, felices, amorosos. Y hoy, tristemente, podemos decir que están separados, que están divorciados. ¿Y dónde está esa entrega? ¿Dónde está esa pasión por el evangelio? ¿Dónde está eso que ellos pregonaban en un tiempo? Oidores, engañándose a sí mismo. Nosotros podemos enseñar y predicar más que con nuestras palabras, con nuestros actos. Hoy en día es un triunfo que alguien tenga 10 años casado con la misma esposa. Hoy en día es un motivo de aplauso y de reconocimiento cuando alguien tiene 30, 40 o 50 años. Cada vez son menos los que están cumpliendo eso. Y las iglesias domingo a domingo se llenan de gente que va pensando que el hecho de ir a la iglesia los va a hacer diferentes por el simple hecho de escuchar. No, el escuchar nos compromete. El escuchar nos lleva a una situación de que tenemos que honrar y comprometernos a lo que estamos viendo, a lo que la palabra nos está confrontando y a lo que el Señor nos está diciendo a cada uno. Hey, tienes que dejar eso, tienes que dejar aquello, tienes que ser diferente. Tienes que ser un hijo responsable, una mujer responsable. Hoy en día lo que nunca veíamos, ahora ya lo vemos y lo vemos en nuestra casa. Y el Señor dice que tú eres la sal del mundo. El Señor dice que tú eres la luz de las tinieblas. ¿Cómo podrá llenarse la silla que está a tu lado vacía si tú no das ese testimonio? ¿Quién creerá que lo que tú dices que eres es real? Porque ve en tu casa lo que está sucediendo. ¿Cómo creerán tus hijos que tú tienes una propuesta diferente de lo que el mundo y sus amigos les ofrecen cuando tú ya estás en medio de grandes problemas en tu matrimonio? Hoy en día muchos jóvenes no se quieren casar. Las mujeres no se quieren casar, muchas. Y las que se quieren casar, las otras les dicen, no seas tonta, ¿qué no ves? ¿Qué no ven lo que hacen los hombres? Son unos flojos, son unos estos, son unos aquellos, son unos... Y la otra que se quiere casar dice,
¿Y con quién me casaré? Y dice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Nos hemos convertido en oidores y no en hacedores. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo. Mire, tal vez esta palabra es para nosotros, para nuestros tiempos. Nosotros y ustedes, los de doble ánimo. ¿Quién es el que tiene doble ánimo? El de doble ánimo es el que aquí en la iglesia dice, se compromete a algo. Cuando estamos en medio de la alabanza y cuando estamos confrontados con la palabra de Dios, nosotros decimos: sí, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo voy a hacer esto. Y ese es un ánimo. Pero sales y sigues en lo mismo. Es de doble ánimo. Y el Señor nos habla a nosotros, los de doble ánimo. ¿Y qué dice? Purificad vuestro corazón. Purifica tu vida. La palabra de Dios tiene grandes regalos. En Santiago 1:25 dice: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Dice: aquel que mira atentamente la ley, la perfecta ley, aquel que escucha la perfecta ley, el evangelio puro, dice, la de la libertad, y persevera en ella. Persevera es ir atrás de ella, buscarla, añorarla. Dice: el que persevera, el que está ahí día con día, perseverando, aguantando. No siendo, fíjese bien, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Dice: este será bienaventurado en lo que hace. Pero necesitamos perseverar. Necesitamos poner orden en lo que tenemos que poner orden. Tenemos que guardarnos de hacer cosas. Tenemos que cumplir el propósito de Dios por el que Él vino. Dice: y el que cree en el Señor será salvo y tendrá vida eterna. Pero el oidor olvidadizo tiene grandes consecuencias. El Señor nos habla en esta tarde. Y nos habla a los que tenemos doble ánimo, a los que navegamos con dos banderas, a los que decimos que somos luz y al salir de aquí apagamos el encendedor. La Biblia nos habla de una vida llena de felicidad. No nos habla que no tendremos problemas, tendremos problemas. La palabra de Dios nos dice que el matrimonio es el estado perfecto del hombre, pero no dice que no va a haber problemas. Claro que va a haber problemas, pero también da soluciones. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Que trates a tu esposa, a tu esposo, de la misma manera que tú te amas. Hay principios a los hijos, a los padres, pero los de doble ánimo son aquellos que no hacen nada. Son aquellos que piensan que la vida es lo mismo, que solamente al salir de aquí, porque ya salieron, gloria a Dios, ya la hice, y hasta el otro domingo vuelvo a escuchar lo mismo y a pasar un tiempo aquí, a revisar mis correos, mientras que el pastor está hablando, mientras que nadie se da cuenta.
Pero hoy es un día especial, mi hermano. El pueblo de Dios se ha reunido para alabarlo, para gozarnos. Y a través de todo el mundo. Pero el Señor tiene un propósito contigo especialmente. Los de doble ánimo. Los que tal vez hoy estamos sufriendo. Los que tal vez hoy necesitamos que el Señor haga algo con nosotros, que nos toque. ¿Por qué no cierras tus ojos, por favor? Los que estamos esperando un milagro de Dios en nuestra vida. Pero solamente esperamos de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos hemos convertido en oidores olvidadizos. Y vivimos frustrados, vivimos en medio de necesidad, de angustia, vivimos en medio de grandes problemas de soledad, vivimos decepcionados de nosotros mismos. Cuando la palabra de Dios tiene algo más especial para nosotros. Dice, si guardas la perfecta ley, serás bienaventurado en todo lo que haces. ¿Por qué no hablas con Dios ahí en lo secreto? Habla con Dios en lo secreto. Esta es una oración personal. Esto no tiene que ver con que tú repitas lo que alguien está diciendo o la oración que yo pueda decir. No, esto es personal, contigo. Y más allá de orar y de repetir fracciones de la Biblia, ¿por qué no le hablas así de tu corazón y le dices, Señor, esta es mi situación? Mira mi matrimonio destruido. Mira mi familia destruida, mira mi trabajo, estoy en medio de problemas, de grandes problemas, de deudas, de enfermedad, de drogas, de vicios. Pero hoy quiero que sea diferente, Señor. Ya me ha confrontado tu palabra y estoy enfrente de ese espejo espiritual que es tu palabra y me confronta con lo que hago, con lo que digo. Tu palabra me trae a la memoria la manera como le hablo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Cómo es mi manera de ser con mis amigos, cómo me conduzco, cómo hablo de esa manera grosera, soez, ofensiva. Cómo me oculto en la intimidad para hacer cosas indebidas. Cómo estoy al frente de una computadora para ver cosas que no debo ver. Cómo mantengo comunicación, pláticas con hombres, con mujeres que no debería de estar teniendo. Y a ti, que eres de doble ánimo, el Señor nos habla. Obviamente que Él no vino a condenar al mundo, como dice la palabra, sino a salvar al mundo. Y Él de tal manera te amó a ti y a mí que dio su vida para que no te pierdas. ¿Qué caso tiene que Él haya dado su vida si tú estás en medio de todo eso? ¿Qué caso tiene que Él haya dado su vida si tú te estás perdiendo? Y lo estás haciendo consciente, porque sabes que estás así, que esa es tu condición. Para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él te ve a su lado en la eternidad. Habla con Dios, Padre. Padre, tócanos en esta noche, Señor, en esta tarde, Dios. Toca nuestra vida, Señor. Confróntanos, tócanos. Oh, Shamash, Italia, Shandarish. Oh, Sita, Shama, Kariba, Shandari, Jesús, Embarish. Ogi, Shambari, Lotusit, Alevose, Jesús. Tú estás aquí, Señor, con cada uno, tocando su vida. Con aquel que te busca, con aquel que cree.
Oh, Anshita Lefoshita Kesha Cindereras. Oh, Sa Jesús, Shema Jesús. ¿Por qué no se pone de pie? Y vamos a hacer algo. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al cielo. Vamos a entonar un canto, pero no lo vamos a hacer solamente porque lo sabemos o porque lo podemos leer ahí en la pantalla. Lo vamos a hacer del interior de nuestro corazón. Lo vamos a hacer teniendo conciencia de cada palabra que estamos cantando. Lo vamos a hacer teniendo conciencia que es un compromiso que estamos cantando. Pero es nuestro compromiso, es nuestro deseo. El Señor está aquí escuchándote, mi hermano. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Aleluya, cante, cante. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Pues te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Dile conmigo. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Suavemente díselo a él. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor, y para ti. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Aleluya, Señor Jesús. Si hubiera alguna persona
que necesita la oración del pueblo de Dios, que necesita un milagro en su vida.